Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy me interesa deslizar algunas ideas, algunos pensamientos, relativos o que deben de tenerse en cuenta al momento de intentar tomar algún tipo de decisión, ¿sí? Fundamentalmente me refiero a decisiones que son trascendentales, decisiones, hitos, decisiones importantes, decisiones fundamentales en el porvenir de su propia vida. Frente a ello, lo cierto es que usted puede básicamente tener en cuenta que existen dos caminos y dos formas de operar, dos formas de ser, siendo, al momento de tomar una decisión, ¿sí? Yo en este audio en este audio podcast, básicamente le quiero aconsejar que tome usted aquella decisión que vaya a tomar, pero siempre desde la fortaleza, ¿sí? Opere usted desde la fortaleza. Básicamente existen, como dije, dos caminos, ¿sí? Una es operar desde la debilidad, desde el victimismo, desde la desgracia, y otra es operar desde la fortaleza, ¿sí? Póngase mucho énfasis en el verbo operar desde la fortaleza, ¿sí? Básicamente, cuando hablo de operar desde la fortaleza, estoy intentando o poner énfasis en que usted debe gobernar, ¿sí? Su vida. Digamos, ese término operar es básicamente ser, siendo su vida, desde la conjunción de dos posiciones que se encuentran en la misma altura. Digamos que ninguna es más importante que la otra, sino que las dos incluyen el concepto fortaleza, el cual son la valía y la eficacia, ¿sí? Digamos, a ver, si usted quiere operar desde la fortaleza, lo que debe de tener en cuenta siempre, al menos debe usted poner el ojo siempre en su valía, su autovalía, y en la eficacia. ¿Qué se entiende por valía? ¿Qué es autovalía? ¿Qué es valía? Bueno, en primer término es un concepto que por definición debe dimanar, debe provenir de usted mismo. Básicamente la valía, la autovalía, pone el ojo en que uno mismo, porque afirma que es valioso y porque está convencido de ello, actúa, y no solo que se encuentra convencido, sino que actúa como persona de valor, ¿sí? De valor estimable. En principio, la autovalía es el entendimiento que uno mismo se da en función de reconocerse como ser humano digno, ¿sí? Digamos que uno, por ser humano, es digno. Intrínsecamente posee derechos inalienables, derechos fundamentales, individuales, como el de la dignidad, ¿sí? No solo que uno es digno, sino que debe ser tratado siempre con dignidad, en todo tiempo y en todo momento. Bueno, el actuar con valía, con autovalía, básicamente es el actuar no solo convencido de esa dignidad, sino hacerse respetar en función de lo que uno entiende, digamos, convencido del alcance de esa dignidad. Uno se hace respetar, ¿sí? Con ese valor estimable que uno tiene y se autorreconoce, ¿sí? Ahora, respecto de la efectividad, de la eficacia, ¿qué significa esto? Básicamente, ser eficaz, actuar con efectividad, significa aplicar, significa una vez tenido en cuenta todos aquellos recursos, tanto materiales como personales, significa utilizarlos, obviamente siempre sin atropellar al prójimo. Uno utiliza todos estos recursos materiales y personales que tiene a su propia disposición para alcanzar sus propias metas, ¿sí? Si uno es eficaz en la medida en que tome la decisión idónea, ¿sí? Escúchese bien el término idoneidad, ¿sí? Idoneidad en razón de su fin,
¿sí? Uno, si toma en función de lo que tiene, de las condiciones que tiene y de los elementos personales con los que cuenta, toma una decisión para alcanzar su propia meta, bueno, está siendo eficaz. Obviamente siempre quiero remarcar que uno debe de actuar sin atropellar al prójimo, no queremos acá promover conductas que no respeten al prójimo, sino todo lo contrario, porque en rigor sí se puede ser eficaz sin atropellar al prójimo. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno opera desde la fortaleza, básicamente lo que está haciendo es está siendo desde su propia valía y desde la eficacia, ¿sí? Estos términos como piedras angulares de la mera operación desde la fortaleza. Ahora, cuando usted no se hace valer a sí mismo, digamos porque usted se desconoce en su propio valor, porque usted considera que hay personas que son superiores a usted, o que usted considera que merece un trato indigno, o porque considera que aquel menoscabo usted se lo merece, lo que fuera, ¿no? Cuando usted permite que se le avasalle esa valía, esa estima que usted misma se tiene, que usted mismo o misma se tiene, está actuando desde la debilidad, ¿sí? Lo mismo ocurre cuando usted no es eficaz. Si usted, se representa la decisión más idónea, pero resulta que toma cualquier otro tipo de decisión y que no es idónea, bueno, usted está siendo ineficaz, ¿sí? Y está actuando a su vez desde la debilidad. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo poner de manifiesto en este podcast? Es básicamente eso, que si usted va a tomar una decisión que es un hito fundamental, trascendental, importante en su propia vida, si usted va a tomar una decisión de ese calibre, tómela desde la fortaleza, ¿sí? No desde la debilidad. No desde la debilidad, no niegue su validez. Téngase presente, por ejemplo, que la palabra inválido en su acepción significa persona físicamente debilitada, ¿no? Digamos que el prefijo in denota algún tipo de privación, algún tipo de negación del término válido, inválido, ¿sí? Es que no se da validez. Si usted rige su vida desde una posición de debilidad, usted no resulta, una persona exitosa, usted no solo resulta un perdedor o una perdedora en la mayor parte de las ocasiones, sino que también se invalida virtualmente como persona, ¿sí? Y usted, ya hemos dicho esto, usted simplemente por el hecho de ser persona, desarrolla en su propio seno la dignidad, ¿sí? Usted es digno simplemente por ser persona. Parece mentira, pero a veces hay que repetirlo hasta el cansancio para que se comprenda y quede claro. Bueno, teniendo en cuenta esto, si usted puede actuar, ¿no? Desde la fortaleza, puede operar desde la fortaleza con autovalía y de manera efectiva, de manera eficaz, logrará de vez en cuando, obviamente siempre teniendo en cuenta que de vez en cuando sí tropezará irracionalmente con gente muy difícil de tratar. A veces usted se encontrará en situaciones que lo obligan a tener que recapacitar, ¿sí? A dar marcha atrás y buscar nuevas fórmulas, nuevos caminos para lograr cumplir sus propios objetivos. Pero dejando de lado eso, si usted advierte y incluye, aprende el operar desde la fortaleza, podrá usted evitar, no necesariamente evitar, pero sí reducir esas frustraciones a su mínimo posible, ¿sí? Lo más importante acá es que usted pueda poco a poco ir eliminando completamente aquellos trastornos producidos luego de frustraciones ocasionales que le causen determinadas situaciones, ¿sí? Bien, dicho esto, lo que me gustaría, abordar, y antes de terminar, es que debe tener usted en cuenta
que muchas veces uno puede no ser eficaz, ser eficiente al momento de decidir tomar una decisión, ¿sí? Más allá de que uno puede sí sentirse con aquella dignidad que es ineludible, ¿sí? Con esa valía, esa estima propia que puede tener toda persona, muchas veces puede sentirse ineficaz al momento de tomar decisiones, y es por eso que se las delega a un tercero que puede tomar o puede guiarle en la toma de esa decisión, ¿no? Incluso en algunos casos es hasta aconsejable saber delegar la toma de decisiones. No es objeto de este podcast hablar sobre ese tema, pero lo cierto también es que uno se puede no representarse, puede no imaginarse siquiera cuál es la decisión que tiene que tomar, y es por eso que toma decisiones que son en la praxis ineficaces. Bueno, lo que quiero poner de manifiesto es que no necesita usted tomar siempre decisiones eficaces. Obviamente siempre es aconsejable tomar decisiones eficaces, pero hay veces que como usted no se las representa, no se las imagina, no las conoce, en esos casos es importante no dejar que el miedo le paralice, no dejar que simplemente porque no sabe lo que pasará, no tomar decisión alguna y quedarse inmovilizado, ¿sí? Quedarse duro, quedarse sin toma de decisión. El no tomar ningún tipo de decisión también es tomar una decisión, ¿sí? Y es tomar una decisión desde la debilidad, ¿sí? Si uno se representa, digamos, si uno tiene que tomar una decisión respecto de si va a seguir o no en un trabajo, y realmente como no tiene un trabajo a futuro, no tiene nada a mano, decide no tomar ningún tipo de decisión y seguir en ese trabajo por más pesado, por más contradictorio que le parezca, el adoptar esa posición pasiva, ¿sí? Respecto de esa decisión es actuar con debilidad, ¿sí? Ahora, lo importante es saber que, bueno, que muchas veces lo cierto es que cuando uno va a tomar una decisión y que no sabe de sus consecuencias, es necesario advertir que no debe dejar que el miedo le paralice, ¿sí? No debe dejar que el miedo le inmovilice, sencillamente porque el miedo no existe, sino que en realidad el miedo se trata de algo que usted mismo se crea, ¿sí? Que usted mismo engendra en su propio pensamiento y con temerosas expectativas, ¿sí? Digamos que el único error que puede resultar es simplemente no haber vencido ese miedo, ¿sí? Digamos que uno muchas veces debe tomar una decisión desde la fortaleza, y la mera experiencia, digamos, la praxis, la mera experiencia le guiará a usted y le reafirmará en sus consecuencias, ¿no? Usted, una vez que tomó la decisión, recién una vez tomada la decisión, podrá advertir de las consecuencias reales que existen o no existen. Lo importante entonces es tener en cuenta eso, que muchas veces uno se deja inmovilizar por el miedo, ¿sí? Uno se deja atropellar, avasallar por el simple miedo y no toma ningún tipo de decisión. Y bueno, y el no tomar una decisión o el ser pasivo en la toma de decisiones es actuar, es operar desde la debilidad. Creo yo que uno puede dejar esa situación de debilidad, puede evitar, ¿sí? esas actitudes, esos pensamientos que socavan nuestro propio sistema interno, ¿sí? Que mantienen a esa personalidad en el miedo, en una situación de debilidad que le impide a uno actuar desde la fortaleza, ¿sí? Entonces lo que le aconsejo yo es que cada vez que busque en su interior y salga, tome una decisión que sea desde la fortaleza en todo momento y en todo tiempo, y no busque en su interior ni deje salir frases ni pensamientos temerosos, porque los mismos son el resultado de una mentalidad débil y propios de una víctima, ¿sí? De una persona débil, de una persona
que carece de estímulos para lograr o conseguir el éxito, ¿sí? Hay una frase que me gustaría citar, muy interesante la frase. Básicamente es un sabio antiguo que dijo, en algún momento dijo: soy un anciano y he tenido muchos sinsabores, la mayoría de los cuales nunca se produjeron. Esta frase me hizo reflexionar mucho porque tiene que ver con el hecho de que uno simplemente por representarse temores, por representarse consecuencias remotas, consecuencias que en la mayor cantidad de veces nunca se van a producir, no toma ningún tipo de decisión, cuya decisión es importante tomar, trascendental, fundamental en la vida, ¿sí? Simplemente uno se queda duro, inmóvil y no toma ningún tipo de decisión porque se deja gobernar por la tiranía de sus propios temores, de sus propios miedos, porque uno no quiere asumir ningún tipo de riesgo, por más sencillo y banal que pudiera resultar. Entonces, bueno, es importante eso, tener en cuenta que, que todo miedo es doloroso, obviamente, pero que no conduce a la seguridad. Todo miedo es inútil, todo miedo no le suprimirá, ¿sí? El actuar con miedo no le suprimirá esos terrores que muchas veces son carentes de base, ¿sí? El día que usted se anime a enfrentar esos miedos, y la única forma de enfrentar esos miedos es actuando o operando desde la fortaleza, usted podrá, una vez habiendo intentado eso, ¿sí? Operando desde la valía y desde la eficacia, una vez intentado eso, podrá advertir las reales consecuencias de esos miedos que usted tenía. Incluso, lo cierto es que también ese miedo desaparecerá. La misma experiencia le mostrará a usted el camino, las consecuencias reales de lo que esa decisión implicó, y podrá advertir que muchas veces ese miedo en realidad era un miedo remoto, un miedo que a veces, muy pocas veces, realmente se manifiesta en la realidad, ¿sí? Uno cuando es temeroso de por sí, una persona temerosa, una persona miedosa, se representa miedos que en general no ocurren ni van a ocurrir, y que muchas veces, si ocurren, no dependen de uno, sino que dependen de un tercero, ¿sí? Dependen de otra persona, y que no hay necesidad de preocuparse respecto del acaecimiento de ese miedo, ¿sí? del hecho que fundamenta ese miedo, ¿sí? A lo que quiero llegar acá, en rigor, entonces, es que el antídoto del miedo es la experiencia, ¿sí? Es la acción. Usted nunca va a poder desembarazarse de ese miedo hasta que acepte la posibilidad de enfrentarse a ese riesgo, ¿sí? a ese miedo desde la acción, ¿sí? Y si usted puede además actuar con fortaleza, no necesita nada más para lograr el éxito, ¿sí? Ese es el éxito, en rigor. Es el camino, es el procedimiento del éxito. Es el actuar desde la fortaleza, es el vencer el miedo desde la fortaleza, ¿sí? Obviamente que en muchas situaciones el operar desde la debilidad genera algún tipo de rédito en la persona, ¿sí? Fundamentalmente esto se puede ver en los jóvenes, en aquellos jóvenes que son muy temerosos de realizar algún tipo de actividad que los pueda perjudicar, porque tienen pudor, porque tienen miedo, porque no se animan, porque piensan en el qué dirán, actúan en la mayor parte de las veces conforme al qué dirán, que conforme a sus propias pretensiones. Entonces, lo cierto es que muchas veces se gana algún tipo de rédito al momento de operar desde la debilidad, ¿sí? No es que uno, cuando actúa desde la debilidad, siempre va a salir perdiendo, sino que algún tipo de rédito hay en esa zona de confort que uno se encuentra. Lo importante, lo que no quiero dejar de poner de manifiesto es que lo cierto es que los demás terminan por hacerse cargo, ¿sí?, del control de su propia vida,
digamos que si usted actúa desde la debilidad, cuando se actúa desde la debilidad, retomemos, se actúa desde la debilidad cuando usted niega su propio valor y niega su propia eficacia, ¿sí? Si usted niega su propio valor y niega su propia eficacia, lo que usted hace en rigor es entregarle las riendas, ¿sí? Las que usted debería tener en terceros, en otras personas, en hechos, en la mera naturaleza, ¿sí? Y bueno, digamos que uno puede sobrevivir así, pero esto simplemente no es más que el resultado de una actitud hipócrita desde uno mismo, porque al fin de cuentas no está actuando desde la fortaleza, sino que desde la debilidad. Digamos entonces que los beneficios que produce la debilidad en rigor proceden porque en gran parte a usted ha evitado o gran parte evita los riesgos, ¿sí? Si usted en cambio pierde ese miedo de evitar los riesgos, ¿sí? Pierde ese miedo y actúa con fortaleza y acciona y avanza y toma esa decisión, se dará cuenta que esos riesgos eran remotos, banales, y que en la generalidad de los casos ni siquiera ocurren, ¿sí? Otra situación que usted lo puede poner en una situación de debilidad, que es muy importante tener en cuenta, tiene que ver con la negación de su propia valía y de la concesión voluntaria que uno mismo hace frente a terceros, ¿sí? Digamos que uno, si no se atribuye el prestigio que uno se merece, ¿sí? Si uno no se atribuye el mérito que uno mismo tiene y le concede ese mérito a terceras personas, uno le está entregando una llave, le está entregando un poder, un poder a gente que luego puede ser capaz de aprovecharse de sí mismo, ¿sí? Digamos que si uno le concede títulos o tratos desiguales a terceras personas, lo que uno está haciendo es operar desde la debilidad, ¿sí? Y aceptar o consentir los posibles perjuicios que uno puede sufrir luego, ¿sí? En cambio, a ver, si uno en todo momento y en todo lugar actúa con fortaleza, esto es no considerándose menos que otra persona, por más títulos y prestigios que la otra persona tenga, si uno actúa con fortaleza, ¿sí? con el reconocimiento de su propio autovalor y a la vez con eficacia, va decidido respecto de qué decisión va a tomar, no necesita usted en ningún momento aceptar sufrir algún tipo de menoscabo o consecuencia adversa, ¿sí? Que pueda derivar de esa concesión voluntaria que usted le hizo a ese tercero. Ese tercero entendido tanto como puede ser cualquier persona que ocupe algún rol importante, preponderante en toda sociedad, ¿no? Téngase en cuenta, por ejemplo, el caso de los actores, el caso de, por ejemplo, de los abogados, contadores, en general los profesionales de profesiones liberales, incluso los funcionarios públicos, los empleados del mundo, ¿sí? Son todas personas que muchas veces, si uno desde el comienzo les concede ese permiso, ¿sí? Para que a uno lo traten de manera indigna, asume ese riesgo, ¿sí? Asume ese riesgo de después sufrir ese trato. En cambio, si uno va en todo momento y en todo lugar y se comporta como un par y reconoce que en definitiva esa otra persona es parte del medio, ¿sí? Parte de esa idoneidad que usted tomó como decisión. Muchas veces ahí es cierto que al momento de tomar una decisión es necesario que delegar ciertas funciones en personas idóneas para que la decisión sea también una decisión idónea, ¿no? A ver, por ejemplo, si yo como mujer, por ejemplo, dado el caso, decido divorciarme porque estuve casada durante 20 años, mi decisión es divorciarme, contrato un abogado para que ese abogado, un abogado o abogada, para que ese abogado o abogada me acompañe en el divorcio y me ayude frente a un juez a divorciarme, ¿sí? Ahora, si uno va de entrada y se desconoce a sí mismo como persona de valor
y a la vez es ineficaz porque simplemente va y se entrega como un muñeco, simplemente va y opera de una manera ineficaz, no le es explícito en la decisión que usted quiere tomar al abogado, le habla con miedo, le habla temeroso, no sabe realmente cuál es lo que usted desea, bueno, usted le está dando pie a ese profesional para que se aproveche, ¿sí? Lo mismo puede pasar, por ejemplo, con un director de escuela. Hay un ejemplo que se me ocurre ahora en estos momentos, por ejemplo, en aquel caso en donde hubiera, ¿sí?, un director de escuela que lo llamare, digamos que en esa escuela estuviera estudiando su hijo, que lo llame ese director a usted como padre y que se presente al lugar y que bueno, que advierta de entrada que está entrando una institución pública o privada, lo que fuera, donde en general son instituciones jerarquizadas, y uno, si se presenta a ese lugar, no se presenta para someterse a los retos del director porque ha fracasado quizás como padre o no, quizás incluso es una fortaleza también el dejar que su hijo sea rebelde, incluso es una fortaleza acompañar, si la acción que toma su hijo es una acción justa, acompañarlo por más reprochable que le pueda parecer al director. Usted, si actúa y se presenta desde el comienzo como un par, nunca se va a dejar avasallar por ese director, ¿sí? Digamos que usted nunca le debe dejar conceder ese permiso a la persona que fuera para que lo trate usted como un desgraciado, como alguien que no tiene ni valor ni que sabe lo que quiere, ¿sí? Si usted sabe lo que quiere y tiene valor, al que sea va a poder disminuir a su mínima expresión las posibilidades de que esa situación de frustración se repita, ¿sí? Otra situación que se me ocurre personal es cuando yo veía, bueno, tengo un amigo, le voy a decir Paya, no creo que me escuche, pero bueno, él, así le decíamos Paya, no importa el verdadero nombre, era una persona sumamente indecisa. Realmente a veces si había que tomar una decisión, por ejemplo, si íbamos a la universidad y al momento de almorzar teníamos que decidir el menú y menú existían dos, A o B, era una persona que no se decidía ni por A ni por B y quedaba ahí y se quedaba inmovilizado y no sabía, no podía avanzar, no podía retroceder, nada. ¿Qué era lo que hacía yo? Le decía que se escuche a sí mismo y decida, que tome esa decisión de ir por A o por B. Si las dos decisiones son de igual calibre, son de igual valor, de igual alcance, de igual consecuencias, que tome cualquiera. Que el azar a veces es más genuino, es mucho más a veces incluso, digamos, meritorio que el tomar siempre una decisión que uno mismo tenga, ¿no? Y incluso en algún momento recuerdo que le he retado, le he dicho que tome la decisión que a él le parezca y que no pregunte, que no me pregunte la decisión que va a tomar porque son decisiones que le competen a él. Pero bueno, tengo al menos en mi cabeza esa situación de ver siempre como, digamos que dio un ejemplo absurdo, pero en realidad era todo así, o vamos para allá y que él no, sí, no, sí, no, sí, vamos para acá, no, sí, no, sí, salimos hoy, no, sí, vamos para allá, no, sí, bueno, al último le decía que se decida por A o por B, o bueno, porque en realidad eso denota, ¿no? Además que me concedía a mí ese poder que yo en ese momento ejercía de tomar yo la decisión y que él me siga como un borrego, ¿no? Entonces, digamos que uno, cuando va a operar, si opera desde la fortaleza, no tiene por qué aceptar ni renunciar a sus propios objetivos, ni a su propia valía. Uno, si actúa desde la fortaleza, puede cumplir siempre, aquí y en todo momento, sus propios objetivos. Y que si no sabe cuáles son las consecuencias tras una decisión importante que va a tomar, lo que se aconseja es que venza ese miedo y actúe con fortaleza. Incluso si es momento de delegar o de acudir a profesionales que le aconsejen, que lo haga, pero siempre desde la fortaleza, nunca desde la debilidad. Bueno, no la quiero hacer mucho más larga, sino que básicamente esto es lo que yo les quería, de lo que yo les quería hablar. Espero que les haya servido esta tesitura que tiende a motivarte a que operes desde la fortaleza. No es, digamos,
un término ambiguo ni vago, sino que he tratado de buscar, he meditado bastante este término. Creo yo que esta idea de operar desde la fortaleza, si uno lo medita en silencio y en todas sus plenitudes, ¿sí? Puede usted advertir que el mero hecho de operar desde la fortaleza le va a usted garantizar el actuar o el sentirse exitoso, en definitiva, ¿sí? Siempre en búsqueda o en pos de sus propios objetivos, motivándole usted a que se pueda encontrar en el grupo de los vencedores, ¿sí? En el grupo de los redimidos, de los exitosos. Así que nada, espero que les haya gustado. Disculpen si me he metido en algún vericueto o he dicho algo que pueda malinterpretarse. Les mando un saludo grande y bueno, será hasta la próxima. Saludos.